Bueno, pateando la bola hacia otro terreno, pero con el mismo deporte. No, este fin de semana me entretuve con la lluvia, se me quitan las ganas de salir a comprar pan incluso, entonces, no, pero sí, eso sí es algo. Me entretuve viendo un poco las noticias usuales del mundo. Y hay una cosa que me vino a la mente, porque yo recuerdo que cuando empezaron las guerras en los Balcanes, que por razones de trabajo tuve que ponerle cuidado a todos los aspectos, los antecedentes. Uno de los factores que no estudié, sobre los que leí, era el factor religioso en los Balcanes, la importancia que eso tenía en el juego que hicieron las potencias para destruir Yugoslavia. Porque mi visión del asunto es que los alemanes y el Vaticano tenían unas ganas de despedazar Yugoslavia por sus propios intereses, y entonces lo lograron. Pero aparte de eso... ¿Qué el Vaticano? En ese caso, no entiendo. Ah, sí, el Papa polaco aquel, sí, claro. Tenían ganas de despedazar eso. Es que hay que considerar esto. Uno no puede pensar, no puede ver la historia de esa región del mundo sin recordar el papel que Polonia desempeñó como gran potencia en la región. Claro. Entonces eso queda como resabios naturales. Hay que dejarse de cuentos. Entonces, claro, la diversidad religiosa de Yugoslavia era un factor que podía ser explotado fácilmente. Y en esa lectura se encontraba que estaban muy bien definidos por así decirlo, los nichos religiosos. Y era muy curioso. ¿Cómo se llamaba el líder en ese entonces? Era un símbolo de unidad de Yugoslavia. Tito. Bueno, es que ya había desaparecido Tito. muere en el 85, después, por ahí. Sí, por eso. Para mí, ese fue uno de los factores que desintegró. Bueno, pero básicamente, era un elemento de unión. Que se muera alguien y si desde afuera están echando carbón para claro. Porque ahora viene la otra parte. Ese juego religioso era muy complicado, interesante para uno que no está ahí. En primer lugar, estaba el bloque, por así decirlo, ortodoxo, Serbia fundamentalmente, ortodoxo. Luego estaba el elemento musulmán, en Bosnia, especialmente parte de Macedonia, todas las repúblicas que formaban la Federación Yugoslava. Y con el catolicismo ocurrió una cosa sumamente interesante, esas que escapan a la percepción de todo el mundo, porque hay que afinar un poco. Existían 3 iglesias católicas ahí. La iglesia católica eslovena, que tiene un rito separado, pero es dependiente de Roma, totalmente. La iglesia católica de Eslavonia, que es el pedazo de Croacia más afín a Hungría, y la iglesia católica de Dalmacia, que es afín a Italia. Entonces había iglesia católica eslovena, húngara, por así decirlo, pero italiana. A Roma. Sí, sí, todas, pero eso tenía implicaciones políticas. Bueno, le resultó más fácil al Vaticano influir en Eslovenia para que empezara con el proceso de independencia. Fue la primera. Facilito, sin lubricante ni nada. Bueno, todo eso lo tenía yo en mente cuando vi una escena que filmaron en el Vaticano, ahora que visitó a Trump al Papa. Entonces es muy divertido, pero significativo. Están el mamulón de Trump, el Papa y la señora... la esposa.
Ivanka. Melania. Melania. Entonces, ella, con un tocado típico de una católica que comparece al Papa, y ahí hay que hacer una observación, ella no se puso tocado cuando fue, Sí. porque eso no era eclesiástico, eso es Sí. unos vergantes políticos, asesinos. En cambio, aquí estaba ella ante presencia del Papa, que es su Papa. Ese es el punto importante aquí. Sí, ella es católica. Ella es católica. Sí. Y cuando él le entregó y le bendijo un rosario, ella lo recibió con mucha unción. Y lo divertido es que el Papa, que está sonriente cuando hace eso, vuelve a ver momentáneamente a Trump y pone cara de bravo. De bravo. Sí. Sí, unos ojos que no se los decía a nadie. Exacto. Sí, muy observador. Y entonces... Es que así, No, así es cierto. para arriba. Es un giro. pero enseguida me cayó la peseta grande. Hay una católica en la Casa Blanca. Ajá. Ella. Es la Sí, primera sí. vez desde los tiempos de Kennedy que la primera dama de los Estados Unidos es católica. ¿No observaste un detalle? Que cuando salen no de Roma, sino del Vaticano, que van a la calle, él le trata de agarrar la mano y ella hace así. Ah, bueno, eso pasó 2 veces. Pero bueno, pero eso ahí fue tan evidente Sí, porque sí, hizo sí. así. Es decir, como diciendo, usted no me toque. Que me toque el Papa. Sí. Pues ya la había tocado. Sí, pero bueno, en otra pero vea parte. qué interesante. No, eso. las manos. ¿Qué? Sí, le da cuando la rosario. vendió, ella tenía el rosario que él le había puesto sí, y sí, él sí. tomando la mano se lo bendijo. Sí, no, claro. Pero- no digo yo que Trump no la tocara. No, Sí, no, sí, no sí, el sí, Papa. Ah, bueno, pero No, pero vamos a ver, esas... es que bueno, ya estaba inmaculada por el Papa. ¿Cómo le iba a tocar ese otro carajo con las manos sucias? Claro. Esas cosas son interesantes porque... Claro. Y con manos de sangre, además, por lo que está haciendo. y claro, lo demás viene a ser un juego de palabras. Resulta que ya yo lo había explicado, que esa Melania en griego quiere decir negra. Sí. Entonces- Le llegó de negro, de traje negro fuerte. Melania, entonces, De negro fuerte, sí. Sí, claro. una Melania católica en la Casa Blanca tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque es negra católica, y bueno, por el nombre. El asunto es que, ¿quién sabe qué efecto podría tener esa revelación? Porque yo creo que nadie lo pensó antes. No, nadie, no. Tiene que ser muy petulante para creer que solo yo lo pensé. No, se piensa en la abuela, se no piensa en la- mucha gente en Estados Unidos se percató de eso, de que estaba llevando una primera dama católica a la Casa Blanca. Eso pudo haber cambiado muchas cosas. Yo y no sabía que era católica, sinceramente. Pues, para Pero mí, actuó como tal. pero a mí me pareció claro por ese antecedente que yo citaba, cómo yo me había pues, informado sobre la diversidad católica de la Federación Yugoslava, la diversidad religiosa de la Federación Yugoslava. Y sí, hay una señora católica, ahí está. Ahora, se ha democratizado un poco. Yo me acuerdo en mi tiempo, yo una vez fui con Daniel Oduber, precisamente, estaba Juan 23, y uno iba en chaqué, con toda la elegancia. Es decir, no era cuestión de que uno podía llegar así con un traje corriente, corbata o lo que fuera, sino que había una norma manejada por el propio Vaticano, cómo debía llegar uno. Yo no sé cuál de los papas lo democratizó, lo hizo diferente, ¿verdad? Pero así era. Y otra cosa, me acuerdo que el Papa, bueno, por lo menos Juan 23, que dicen que era Rosa Cruz, no me consta, ¿Cómo? que Juan 23 era Rosa Cruz. Ah, bueno, sí. Sí, bueno, hay toda una historia sobre eso, que cuando iban a dar la mano, no daban la mano así, sino que hacían así, para que uno les besara el anillo. Era una costumbre, es decir, daban la mano así. En cambio ahora argentino agarra así también. Pero aquí los obispos lo hacían en mi tiempo de Cariño. Sí, el obispo de Alajuela, la única vez que yo fui, antes de irme para Cuba, saludé a un obispo así en su oficina, y yo le besé el anillo. ¿No te enfermaste?
No le probó alergia. Tenía una gran barriga ese obispo, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, en todo caso, esas son costumbres. Sí, sí, son costumbres. Sí, sí. Qué cosa, ¿verdad? Conducen a establecer una forma en la, como se expresa, de sumisión. Sí, sí, claro. Hasta de bajar la cabeza uno, dar el beso en el anillo, hacer un reconocimiento de autoridad superior al frente. Definitivamente, ¿verdad? Así se haría. Eso es, así es. Ahora, pero todo eso ya como que ya no es así. Es decir, uno lo ve ahora, no llegan futbolistas y ya la cosa es como más democrática. No hay tal vez siga funcionando eso del beso del anillo, pero por ejemplo se da entre los sacerdotes, entre el Papa y sus cardenales, ahí les obligan a bajar la testuz. Hay una cosa interesante que yo creo que muy poca gente conoce, que el que bautizó, se habla mucho del Papa Bueno, de Juan 23, el que puso ese nombre fue Daniel Oduber. Cuando salió dijo, este es el Papa Bueno, y se lo tomaron los periódicos y tal. ¿Por qué? Dijo, pues, con solo ver su actitud, la forma de ser, él ha roto con ciertas costumbres un poquito formales, él desayuna con todos los empleados y además visitó Roma, salió del palacio, hizo muchas cosas. Es un Papa bueno. Y le grabaron eso, y todos los periódicos pusieron el Papa Bueno del presidente Oduber. Y quedó así, todo el mundo habla del Papa Bueno. Sí. Curioso. Hay cosas que de repente impactan. Una frase. Sí, claro. Esos son los... Es que acuérdate que Daniel era de la abuela. Bueno, es que el Papa anterior era... No, Daniel era de la abuela. Yo creo, hasta donde yo sé. Daniel era de Curazao. No. Bueno, el papá de Daniel era de Pío XII no era bueno. No, Pío XII era el Papa malo, fascista. Claro, puchica. Es el Papa nazi, y colaborador de los nazis. De los nazis. Puchica. No pudo decir ni pío frente a las matanzas nazis. No, eso fue tremendo. Yo en el caso, a mí no me simpatiza el hecho de que haya sido tan manso, tan neutro, pero uno se pone a pensar que en las circunstancias en las que le tocó actuar, sobre todo una vez empezada la guerra, qué difícil tiene que haber sido para él proteger el Vaticano, que en el fondo fue eso. Sí, pero además proteger a los católicos, porque también es una responsabilidad que tenía. Era una Europa muy católica, y piensen en los católicos polacos, la suerte que... No es que eso, vamos a ver, no es que le fuera bien, pero yo no sé. Pero fíjate que en esa época Roma al revés tenía una connotación muchísimo más seria que la de ahora. Es decir, Roma era algo intocable. Digamos que había autoridades del Vaticano que colaboraron en la protección de los judíos, partisanos, de judíos, gente resistente al nazismo y al fascismo. Eso varios obispos. Indudablemente que sí, pero oficialmente la Iglesia, en boca del Papa, mantuvo silencio. Y en parte, no es que lo justifique, yo siempre he criticado eso, pero digamos, me imagino que en el interés del Papa estaba la protección del Vaticano para que no cayera una sola bomba ahí, para empezar, que no cayó. Y además porque Pacelli, que era el cardenal Pacelli, antes de ser el Papa, había sido nuncio apostólico en la Alemania nazi, de manera que él estaba muy identificado con el régimen nazi en su ascenso. Después le tocó ejercer el papado, ¿verdad? Pero había sido el representante del Vaticano en todo el ascenso de Hitler, ¿verdad? Ese capítulo no lo sabía. Sí, claro, y ahí venía su compromiso con el fascismo. Ahora, hay que... Vamos a ver, la laicidad que uno desearía que hubiera en todas las cuestiones políticas, es imposible un mundo que la religión todavía tiene tanto peso, y si uno se pone a pensar, bueno, finalmente había el poder del Papa era
nulo en términos físicos, obviamente. Sí, los 245 guardias suizos frente a una tanqueta alemana, nada tenían que hacer. Pero... y perdón, y además los papas tenían el Vaticano por cárcel, porque no salían del Vaticano. Pues, sí, claro, claro. Sí. Él era prisionero. El que rompe eso es Juan Pablo, Juan 23 y después Juan 23, Juan Pablo, que se dedicó a viajar. Salió, pero Juan 23 salió por todo Roma. Sí, bueno, en la noche se empezó cambiaba la sotana. Sí, claro. Esta es la única batalla que pelearon realmente los suizos protegiendo al Papa. Le costó la vida a casi todos, para que el Papa que no me acuerdo cuál, para que ellos protegieron el camino por un túnel larguísimo que hay en Roma que le permitía al Papa huir. Y fue aniquilada totalmente la hueste suiza. ¿Cuándo fue eso? No, eso fue como... Cuando se fueron a Aviñón. No, eso es antes del siglo XVIII. Bueno. Sí. En esa época del siglo XVII. En un momento del siglo XVII ocurrió esto. Seguro usaron las catacumbas por debajo. No, es un túnel que lleva a un lugar, no me acuerdo el nombre, que es una especie de castillo que la ruta no es como muy accesible y en ese caso el Papa logró huir protegido, pero claro, los pobres suizos, los mercenarios suizos, pobres, santificados, fueron aniquilados totalmente, porque nunca ha sido el número, nunca ha sido mayor de 300. ¿Cuál es el origen de la Guardia Suiza, no como Guardia Suiza, sino de que sean originalmente suizos, de que tiene que tener un origen interesante, histórico? Hay un tratado entre los estados pontificios y ¿cómo se llama? La República de la que nos gusta ver, ¿cómo se llama? De Ginebra. De Ginebra. Sí. La que nos gusta. Porque se ocurrió, justamente, hubo un momento en que Suiza prohibió. Eran los mejores mercenarios de Europa, pero en un momento la Federación Suiza los prohibió, no como soldados, siguieron siendo soldados suizos para Suiza, pero prohibió su exportación como mercenarios, pero hizo el convenio con el Vaticano, con el Estado de ¿En qué época fue eso, más o menos? Antes de 1630. Por ahí. Sí. El asunto es que eso es un acto, una concesión que le hace Suiza al papado. Sí, pero muy interesante. Muy particular. Sí. Y además tenían que ser suizos católicos, porque era muy importante, porque eran suizos católicos. Y había muchos suizos protestantes. Y tenían que medir un metro... Tienen una altura. 1,80 m, creo. Eran como a la altura de Trump todos. Sí, tienen una altura. Y haber desempeñado funciones militares en Suiza. No, son entrenadísimos, eso yo no lo sabía. Sí. Yo creí que eran muñequitos muy adornados. ¿Qué van? Y ahora no están, ahora las lanzas que usan pues son de adorno, porque lo que llevan debajo de la camisa son armas. Sí, eso me han dicho. Sí. Y entre los bombachos. Ya un montón de granadas dentro de los bombachos. No, es muy simpático ese fenómeno. Sí, muy interesante, indudablemente. El actual comandante, yo no sé si es comandante el título, es un clérigo con permiso, pero que es suizo, católico. Sí. Es algo que en una época de paz resultaría muy chistoso, ¿verdad? Sí, interesante. Sí. Pues no chistoso, pero como contratar a gente de ciertas características para una obra de teatro. Pues se presta para la figurilla y todo lo que tiene, el disfraz ese que usan. Es ahí donde uno tiene que aplicar. Cuando uno ve esos fenómenos, es cuando tiene que ponerse en la mentalidad multicultural. Es decir, bueno,
Si yo no tuviera nada que ver con la cultura occidental, para bien o para mal, en ella estoy inmerso por la música que me gusta, la literatura que leo, el idioma que hablo, pero me pongo en multicultural y digo, bueno, ¿qué cosas tan extrañas hay en Europa, verdad? Como es. Entonces, y no me río, existen. Sí, claro que hay ese. El problema es tener una actitud de que si uno ve cosas semejantes en otras regiones del mundo, tampoco se ríe, son parte de yo lo vi en Caracas, cuando los embajadores en Venezuela tienen que hacer un acto oficial ante la tumba de Bolívar. Entonces es una ceremonia espectacular, pero uno llega ahí, que es como una gran capilla muy linda, ¿verdad? Al fondo está los restos de Bolívar, y ahí hay una guardia al estilo de 1800. Perdón, pero los restos de Bolívar no están ahí. Bueno, ahí estaba. Están en Colombia. No, ahí lo sacó. Lo sacó y los tuvo que devolver. Sí. Ante la tumba de Bolívar ahí en Caracas. Sí, bueno. Se hace un ceremonial. El mausoleo de Bolívar. El mausoleo de con Bolívar, un protocolo riguroso. Sí, claro. Con guardias a la usanza en vestimenta del siglo XIX. Y aquello es impresionante, porque se siente uno rarísimo en aquella vestimenta, ¿verdad? En el siglo XXI. Sí. Pero es parte de los protocolos, sí, claro. Y eso es lo que uno... Y ahí obligan igualmente a hacer una genuflexión a todos los embajadores. Sí. La cara rarísima. Sí, así es. Bueno, en San Pedro Alejandrino la visita también tiene su rito. Es un rito. Claro, porque para ellos es el Papa. El Papa. Dice que hay que aterrizar. Aterrizamos. Aterrizar.